de cómo se está rescatando a la industria petrolera. Ustedes ya tienen los antecedentes de cómo resultó un fracaso la llamada reforma energética, cómo mintieron, engañaron, diciendo de que con esa reforma iba a llegar mucha inversión extranjera, iba también a haber mucha inversión nacional, privada, y que se iba a aumentar la producción de petróleo hasta lograr 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que eso no se dio, al contrario, se cayó por completo la producción de petróleo, se cayó también la producción de gasolinas y se terminó de arruinar toda la industria petroquímica nacional. Ese es el saldo que nos dejaron, una industria petrolera en ruinas y con el riesgo, en el caso de la producción de petróleo, de que se generara una crisis mayor, porque se cayó en el último año la producción hasta 1.650.000 barriles aproximadamente, con una tendencia a la baja. Por eso se intervino en estos meses, se ha logrado estabilizar y ya se tiene el plan para rescatar la industria petrolera. Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas, a pesar de que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas. Se van a quedar con las ganas porque vamos bien y ahora les vamos a presentar este plan. En esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros 3 años de gobierno, con presupuesto y reducción de impuestos para que Pemex tenga recursos para que pueda invertir y que en los últimos 3 años del gobierno, del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al desarrollo de México. 3 años para rescatar a Pemex y que aumente la producción y 3 años para destinar inversiones al desarrollo nacional, sembrar el petróleo. Ese es el plan. Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Les informamos que el día de ayer el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
aprobó por unanimidad el Plan de Negocios 2019-2023 en la sesión ordinaria 945. Cabe mencionar que en este Consejo forman parte la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, Medio Ambiente y la Comisión Federal de Electricidad y los consejeros independientes. Como ustedes saben, la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex tiene que presentar en esas fechas su presupuesto para el año 2020, que fue aprobado en la misma sesión el día de ayer. Procede enviar este presupuesto aprobado a la Secretaría de Hacienda para que sea considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en el próximo ejercicio fiscal. El plan muestra la nueva visión estratégica de la empresa en la línea con la política del Gobierno de México en materia energética y de desarrollo económico. Los aspectos más relevantes se presentan a continuación. Primero, partimos de un diagnóstico. Pemex ha presentado una caída constante en su producción de crudo en los últimos 14 años, como consecuencia de la disminución de los montos de inversión, de tal forma que solamente en los últimos 5 años la reducción en la producción fue de casi 600,000 barriles en promedio diario. En el tramo de los 14 años, la disminución fue del orden de más de 1.800.000 barriles, de tal forma que en enero ya del 2019 la producción era de 1.625.000 barriles. Se cayó más la producción en 14 años que la que se producía en enero de este año. Ya se ha logrado, como se ha dicho en otras ocasiones, estabilizar esto y lograr un ligero repunte. Cabe señalar que en el periodo 2011-2018 el 45% de la inversión de exploración se orientó a proyectos de aguas profundas, sin que a la fecha Pemex haya producido un solo barril. Este dato es relevante por el cambio en la política de inversión de la empresa, pues ahora nos vamos a concentrar en desarrollo de aguas someras y áreas terrestres, lo que nos va a permitir, dados sus menores costos, duplicar la actividad exploratoria con los mismos recursos. Al igual que en el caso de las actividades de exploración y producción, la inversión en las refinerías registró importantes decrementos en los últimos años, afectando incluso la disponibilidad de recursos para mantenimientos, y esto ocasionó la caída de los niveles de proceso del Sistema Nacional de Refinación, llevando la producción de refinados a mínimos históricos. Como se observa en la lámina, el dato de enero es relevante, caímos al mínimo histórico de 507,000 barriles de proceso. Al mismo tiempo que se registraba una caída de la producción de petróleo y del proceso de crudo en las refinerías, la deuda de Pemex se incrementaba. En esta gráfica podemos observar que en solo 3 años, de 2013 a 2016, la deuda de Pemex se duplicó, al pasar de poco más de 1 billón a más de 2 billones de pesos. El resultado de lo anterior es que durante los últimos 10 años Pemex ha registrado déficits financieros, como se puede observar en la gráfica. No obstante estos resultados financieros, es relevante señalar que la principal variable que determina dichos resultados es la elevada carga fiscal de la empresa. En la gráfica siguiente podemos observar que Pemex genera ingresos por casi 2 billones de pesos, con lo que al sumar el pago de intereses de la deuda, 2 billones de pesos, sin embargo, paga impuestos y derechos por cerca de 1 billón de pesos, con lo que al sumar el pago de intereses de la deuda se llega al déficit financiero.
Es importante enfatizar que Pemex es una empresa que genera valor. Si medimos la rentabilidad en términos de el EBITDA, que son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y la comparamos con otras empresas petroleras internacionales, podemos observar que Pemex está por arriba del promedio de la industria, como se indica en la gráfica. Podemos ver que en primer lugar está Statoil, luego sigue Petrobras y en tercer lugar Petróleos Mexicanos. En resumen, son tres los problemas estructurales que enfrenta la empresa: la elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión. Esto atrapó a Pemex en un círculo vicioso. La estrategia. La esencia de este plan es proponer soluciones que resuelvan estos problemas históricos. Para ello, con el apoyo del Gobierno de la República, al anunciar que respaldará y apoyará un cambio al régimen fiscal de Pemex, se ha dado un paso histórico a fin de que la empresa tenga un alivio en su carga fiscal que le permita liberar recursos para detonar proyectos de inversión en la producción de petróleo. Cabe señalar que como una primera medida para este año 2019 se amplió el beneficio fiscal en el pago de los derechos de producción de petróleo a través de la publicación de un decreto que resultó en un beneficio del orden de 30,000 millones de pesos para este año. El objetivo es que el Gobierno de la República apoye a Pemex los primeros 3 años de la administración en lo que será una etapa de transición para recuperar la producción de petróleo, para que en la segunda mitad de la administración sea Pemex quien apoye al Gobierno federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Les comentaba que en enero de este año la producción cayó a un nivel histórico más alto y de alrededor de 1.625.000 barriles diarios. A partir de febrero y hasta la fecha, el promedio oscila en el orden de 1.680.000 barriles diarios, lo que implica un incremento en la producción de alrededor de 50.000 barriles, y esto fundamentalmente porque a partir de la caída se incrementó de manera importante los mantenimientos a los pozos, las reparaciones menores, las reparaciones mayores. Se hicieron una serie de actividades que permitieron que no siguiera cayendo la producción y lograr este repunte. A eso obedece lo que estoy señalando, de que se detuvo la caída y que se logró un ligero incremento. Ahora bien, ya en este año, y en otras ocasiones lo hemos platicado, estamos desarrollando 22 campos y de esos 22 campos, 12 entran ya en producción en este año. El primero de ellos entra en producción a mediados del mes de agosto y ya esto empezaría a sumar barriles adicionales a la plataforma actual. Y los otros 11 campos entrarán sobre los últimos meses de este año. Tengo otras dos también para otra intervención. Gracias. Sí, la última pregunta no estuvo presente. Ya señalé quienes forman parte del Consejo de Administración de Pemex. Y con relación al sindicato, bueno, pues nosotros la reacción que hemos visto a lo largo de estos 7 años, parecen 7 años, pues, de 7 meses, y el presidente lo ha constatado en las giras que ha hecho a instalaciones de Pemex, sobre todo a las refinerías, es que los trabajadores sindicalizados tienen muchísimas ganas de colaborar, lo están haciendo de manera… el otro día le informaba yo al presidente de que cuando hablamos con la gente, con los trabajadores, y les decimos de estrategias que vienen en el plan también, que ahora por razones de tiempo no mencionamos, más que de manera muy rápida, de que vamos a
a reactivar los talleres y las plantas de Pemex y a renovar las herramientas para que los trabajadores trabajen con más eficiencia. Hay mucho ánimo, les gusta mucho a los trabajadores. La verdad, tanto los trabajadores sindicalizados como los técnicos, los especialistas en Pemex son extraordinarios y la respuesta es muy buena. Todo el trabajo que se está contemplando en Pemex deriva y depende mucho de sus trabajadores.